Bienvenido, doctor Miguel Sebastián Egobail, gerente regional de telemedicina de la institución Bupa Global Latinoamérica, con el tema Transformación Digital en Telemedicina en este día tan importante para nosotros, que es el 6º aniversario de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Bienvenido, doctor Miguel Egobail. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente agradecer a la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia, un hospital al que tengo mucho cariño por los años estudiados y compartidos ahí. Bueno, me pidieron hablar un poco del tema de transformación digital y telemedicina. Vamos a ir por un panorama. Ya Leonardo ha hablado mucho de lo mismo, y la idea es encontrar algunas rutas también para ver qué más se puede hacer de lo que ya se ha avanzado hasta el día de hoy en el país en términos de telesalud y telemedicina. Bueno, ese es igual que Leo, tengo mi disclaimer. La idea del día de hoy es encontrar una presentación más académica, no igual, como dicen, ven mis filiaciones, ninguna opinión refleja la responsabilidad de mi empleador, ¿no? En este caso es Bupa, que es una aseguradora internacional, mundial, en realidad. Entonces, todo lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con temas estrictamente académicos. Bueno, una de las primeras cosas que siempre se pregunta uno es ¿por qué telemedicina? ¿Por qué telesalud? ¿No? Entonces, este es un artículo muy interesante del año 2020, me parece, de Gabriel Carrasco, sobre cuánto las personas se tienen que trasladar, cuánto tiempo se tienen que trasladar hasta encontrar un servicio de salud, ¿no? Entonces, hacia su lado izquierdo, ustedes pueden ver en los mapas, ¿no? Los 3 mapas, y mientras más morado y negro se pone el mapa, son más o menos aproximadamente entre 1 día y 5 días de viaje hasta un establecimiento de salud. Y mientras más naranja o más blanco y más amarillo, es que estás a 1 hora o 5 horas, ¿no? Entonces, es claro que nosotros tenemos no solamente en la escasez de profesionales, como bien mencionó Leonardo, sino también en el hecho de que geográficamente no somos sencillos, ¿no? O sea, trasladarse a un establecimiento de salud desde donde vivimos, de donde estamos, es muy complicado. Entonces, y eso se hace con mayor énfasis hacia el lado derecho, que es el tercer mapa, que tiene que ver con los servicios terciarios, es decir, con los servicios de medicina especializados, ¿no? Entonces, trasladarse 5 días para encontrar un servicio especializado de 1 a 5 días es realmente preocupante. Entonces, ante ese panorama, justamente el uso de la telemedicina y la telesalud en el ámbito público es fundamental, ¿no? Sin embargo, también en el ámbito privado lo usamos mucho porque es un valor agregado que le podemos dar a nuestros pacientes, ¿no? Inmediatez como valor agregado, uso de tecnología como valor agregado también para ellos, y poder resolver muchas de sus dudas en una videoconsulta, ¿no? Una teleconsulta. Además, no tengo aquí el artículo, pero muchos de nuestros pacientes, la mayoría de los nuestros, y hay un artículo que salió en España, es que las personas que están por encima de los 60 años muchas veces buscan videoconsultas solamente para conversar. Entonces, eso es muy complicado en un ambiente hospitalario o clínico, donde obviamente lo que uno está tratando de resolver en ese momento es una acción de salud, ¿no? Entonces, la videoconsulta también te puede dar un soporte emocional propiamente dicho, ¿no? Es bien importante tenerlo en cuenta. Como bien mencionó Leonardo, nosotros tenemos definiciones en la ley, la 3421, de lo que es una teleconsulta, lo que es un telemonitoreo, tele-IS, etc., ¿no? Este gráfico del doctor Riquelme de la Universidad de Chile nos ayuda un poco a cómo ordenarnos en base a los 2 actores principales, o a los 3 actores principales, que es el médico experto, ¿no? O el médico especialista, el profesional que está en el centro de salud, que puede ser un médico, un enfermero, etcétera, y el paciente, ¿no? Entonces, los tipos de telesalud están basados básicamente en eso, donde tú tienes una telesalud directa, donde puede ser médico-paciente, eso es una teleconsulta al día de hoy. De hecho, eso cambió también, como bien mencionó Leonardo, con el COVID-19, que fue un acelerador de transformación digital bien grande.
De ahí está el entrenamiento en salud, que ya es una telesalud médico-médico, ¿correcto? Que tiene que ver con lo que en el Perú llamamos telecapacitaciones. Y de ahí tiene que ver con la consultoría en salud, que es médico-médico-paciente, ¿no? La telesalud médico-médico-paciente, donde existe un profesional que se encuentra con el paciente, pero que no tiene el conocimiento, que no tiene las habilidades para resolver un problema de salud en ese momento, y se conecta con un especialista, ¿no? Con alguien de mucho mayor conocimiento que él, que pueda soportar soportar esa interacción y resolver la inquietud de salud que pueda tener el paciente en ese momento, ¿no? Lo que ahora llamamos teleinterconsulta. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a ubicarnos de qué tipos de atenciones existen de telesalud, ¿no? Las médico-paciente, las médico-médico y las médico-médico-paciente. Y también, como mencionó Leonardo, los temas de sincronía y asincronía, ¿no? Al día de hoy ya existe un interés por parte de los pacientes por tener posibilidades asincrónicas de atención, ¿no? Consideremos que el mundo cada vez las personas tienen menos tiempo para resolver ciertas cosas, ¿no? Entonces, tener esta posibilidad de asincronía, donde tú envías tu información, el médico evalúa esa información, tal vez en una experiencia previa sincrónica, de ahí puede resolver y mandarte todo, la receta y todo ello en otro momento, ¿no? Y puedes resolver el caso en otro momento. Entonces, es bien, bien interesante. Y además, otros temas como los entrenamientos en salud, los podcasts, que ahora hay muchísimos, muy buenos, llevar cursos en línea, etc., ¿no? Entonces tenemos ahí todo un tema interesante dentro de la telemedicina como herramienta de transformación digital, ¿no? Pero ¿qué es la transformación digital? Ahí pueden ver la definición o una de las tantas definiciones que hay, pero para mí tiene que ver básicamente con cambio, ¿no? Y cambio en dos aspectos esenciales. El cambio cultural, que es el cambio de las personas, ¿no? Una organización no va a hacer transformación digital en tanto y en cuanto no desee ir hacia ese camino dentro de su plan estratégico, ¿correcto? Entonces, y eso no se trata de la tecnología, como también lo mencionó Leonardo, yo también siempre hago énfasis en eso tiene que ver con la cultura organizacional, ¿no? Si no tenemos una cultura organizacional de cambio digital, simplemente no se va a dar, independientemente de toda la tecnología que pueda haber. Una de las preguntas que resultó de la semana pasada, creo que la semana pasada hubo el Congreso de Telesalud del Ministerio, y un tema interesante y una pregunta que se hizo mucho al doctor Luna, que es el jefe de informática y salud del Hospital Italiano, fue si todos estos temas de inteligencia artificial y algoritmos van a reemplazar al médico. Y claramente eso no va a pasar. Ninguna persona va a querer que una máquina resuelva su caso, su tema de salud. Pero lo que sí va a pasar es que los médicos que no se adapten a usar herramientas de inteligencia artificial o herramientas tecnológicas, los pacientes ya no van a querer tratarse con ellos porque esta es una herramienta mayor y de soporte que los va a ayudar, que va a ayudar a que ellos puedan resolver el caso de mejor manera, con menos errores, etc., ¿no? Okay. Entonces, ese cambio tecnológico tiene que estar acompañado de una cultura de la organización para beneficiar a los usuarios, ¿no? En este caso, en nuestro ámbito, es a los pacientes. Entonces, y esto lleva al término de innovación, ¿no? Y cómo estamos nosotros a nivel de innovación como país, ¿no? Entonces, la innovación siempre es vista como que vamos a crear un producto absolutamente nuevo, y eso no es necesariamente cierto. Si bien como definición de la Real Academia está así, cuando uno ya profundiza sobre el tema de innovación en la OECD, la innovación es un cambio de producto o proceso nuevo, ¿correcto? O mejorado. Entonces, usar telemedicina es una innovación, pues en su momento por supuesto que lo fue, ¿no? Y no necesariamente por la parte tecnológica, porque había una cámara, porque había algo que hablar, mucho menos, sino porque hay un cambio de paradigma de proceso. Dejabas de ir, o un paciente dejaba de ir a una atención presencial por usar sus dispositivos electrónicos para conectarse con el médico y poder tratarse con él, ¿no? Entonces, si bien fue un cambio tecnológico, también fue un cambio de proceso significativo, ¿no? Entonces pueden ser ambas. Y cuando uno habla de una innovación, no solo se tiene que quedar en el proyecto, ¿no? No solo se tiene que quedar en el proyecto de investigación, en el paper, sino más allá de eso, ¿no? O sea, ponerlo en el mercado, tanto en el mercado privado, si quieren llamarlo, como en una implementación pública a gran escala, ¿correcto? Entonces, esto es bien importante. Ahora, la innovación evidentemente va a una velocidad distinta a la regulación, ¿correcto? La regulación siempre va
a tener algunos pasos detrás de todos los proyectos innovadores o de todas las soluciones innovadoras que existan en el mercado, ¿no? Solamente para que, aunque no necesariamente tiene que ver con el tema de regulación, en el ámbito de la salud, solo el 7% de los profesionales de salud en una encuesta en España estaba dispuesto a hacer innovación, ¿no? Mientras que el resto de ámbitos, en banca, en educación, etcétera, están por encima del 15%, ¿no? O sea, nosotros tenemos una predisposición a la innovación casi a la mitad de lo que el resto de ámbitos sociales se pueden dar, ¿no? Entonces es bien importante también tenerlo en cuenta. Entonces, innovar es eso, ¿no? Tener un producto, puede ser un producto, un nuevo dispositivo que pueda hacer una determinada acción en salud, etcétera, o una mejora de un producto anterior, ¿no? O de un proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, los wearables existen hace muchísimo tiempo, pero el asunto es cuánto de esos wearables o cuánta esa información que se capta de manera constante en los pacientes nosotros lo usamos en el ámbito de la salud para determinar o decidir algún diagnóstico, alguna terapia, ¿correcto? Entonces eso también es interesante y cada vez se ve mayor cantidad de herramientas o mejores herramientas para determinar las funciones vitales y todo lo que con ello tiene que ver, ¿no? En cuanto a innovaciones tenemos, como dicen ahí, ¿no? Innovación de producto, puede ser un servicio nuevo o mejorado significativamente el proceso, ¿no? Alguna entrega, algún tipo de servicio de mejora, por ejemplo, que la telemedicina sea un 360, ¿no? Es decir, ustedes tienen un paciente al que lo atienden, al que le mandan su receta, que esa receta vaya inmediatamente a una farmacia, que la farmacia tenga un sistema de delivery, por ahora podría ser humano, que vaya a la casa del paciente y le entregue sus medicamentos y tienes un 360 absolutamente completo, ¿no? Donde la experiencia del paciente es: me atendieron a distancia, me dieron mis medicamentos también y no tuve que moverme de mi casa, ¿no? En este caso, por alguna enfermedad o por alguna molestia que pueda tener, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante, también acompañar el producto de un proceso, ¿no? De ahí está la innovación comercial, no va mucho al ámbito público, pero sí es importante, y la innovación organizacional. Una de las cosas que mencionó Leonardo, que también entra aquí, es la calidad, el término, la parte de calidad como concepto de entrega de un servicio, ¿no? Entonces, en efecto, tú puedes tener estos servicios innovadores o telemedicina y no tener una buena recepción por parte de tu usuario. Y eso tiene que ver mucho con cómo has concebido el proyecto en términos completos, ¿no? En términos legales, en términos de entrega del proceso, del producto, pero también en términos de calidad, ¿no? Y cuánto estás midiendo esa calidad para tú mejorar esa innovación o esa entrega de servicio. Entonces, un índice que se usa mucho, que usamos mucho en el ámbito privado, es el NPS, ¿no? El Net Promoter Score, que nos ayuda a ver si el cliente o el paciente tiene intenciones de volver a usar tu servicio, ¿no? Y eso es bien importante porque nos ayuda a mejorar como servicio, ¿no? La pregunta es muy, muy sencilla, que seguramente muchos de ustedes las han recibido cuando se ha atendido en cualquier otro ámbito no necesariamente de salud, ¿no? Si es, ¿usted recomendaría este servicio a sus amigos, familiares o conocidos? Y les da una escala del 0 al 10. Es un score tan duro, es un indicador tan fuerte, que solamente el 9 y 10 te sirve, ¿no? Por el 8 para abajo ya no te sirve, ya no te ayuda, ¿no? Significa que tu servicio no está bien. ¿Por qué? Porque tienes que ir hacia la excelencia del servicio. Entonces, implementar ese tipo de scores no es el único, por supuesto. Implementar otro tipo de estrategias de control de calidad es clave, porque no tiene que ver solamente con la parte tecnológica, ¿correcto? Ustedes pueden tener muy buenas computadoras, pueden tener redes también, digamos, la parte tecnológica desde el punto de vista de hardware y software, pero también desde el punto de vista de conectividad. Pueden tener muy buenas redes de comunicación, en un momento llegará a la red dorsal seguramente también. Sin embargo, si sus términos de calidad no están claros y su alcance y scope no está claro, el servicio se va a caer necesariamente, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? El alcance y el scope, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Decirle al paciente cuál es nuestro alcance como servicio, ¿no? Ahora que vamos a ver las soluciones más innovadoras más adelante, seguramente va a ser un poco más complicado, pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como servicio de telemedicina? ¿Hasta dónde llego? ¿Te llevo a dar una receta? Y si te llevo a dar una receta, ¿te hago un control posterior? O gracias a esta teleconsulta, yo puedo derivarte tal vez como médico especialista, que podrías haberte ahorrado el viaje para verlo y nosotros ya te pedimos exámenes y ya no estás teniendo 2 citas con él,
¿no? Porque probablemente un cardiólogo te va a pedir una serie de exámenes que tal vez el médico general o el médico internista ya lo solicitó por videoconsulta, y cuando vaya a ver al cardiólogo ya tiene una serie de exámenes y se puede ahorrar un tiempo en eso. No lo sé, ese scope lo define obviamente cada servicio, cada alcance y cada especialidad, pero debe ser articulado obviamente por la unidad de telesalud que responda en cada institución, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide la innovación? Esto es una de las tantas medidas que tenemos, que tiene que ver con el índice global de innovación por país, y tiene algunos inputs y también tiene salidas, ¿no? Los inputs es las instituciones, como les decía, tiene que ver con el aspecto regulatorio, evidentemente el aspecto político y cómo está hacia alrededor el ecosistema de negocio de lo que estamos hablando, ¿no? Porque evidentemente para que se desarrolle nueva tecnología se tiene que incluir a otros actores que no son necesariamente el usuario final, que en este caso podríamos tener un usuario final ministerio, un usuario final de salud, un usuario final sanidad de las Fuerzas Armadas o de la policía, etcétera, o incluso las clínicas privadas, sino también el ambiente de negocio de los desarrolladores de tecnología, ¿correcto? Entonces también ver cómo se ha ido trabajando con eso. Eso ha cambiado evidentemente mucho con la pandemia. Era muy difícil con todo esto el tema de dispositivos médicos, que esa regulación se empezó a analizar ya durante la pandemia y ahora tenemos respiradores artificiales made in Perú, ¿no? Creo que si no hubiese habido la pandemia no tendríamos esa posibilidad, ese desarrollo de dispositivos médicos que hoy tenemos, ¿no? In-house. Es bien importante también. El capital humano, evidentemente, la infraestructura, la investigación, obviamente, el desarrollo de investigación es clave. Todo lo que voy a hablar ahora tiene que ver con la premisa de que digamos, las empresas, las compañías que desarrollan tecnología han pasado por los procesos adecuados de hacer estudios epidemiológicos adecuados, ¿correcto? Ensayos clínicos medidos y controlados para poder decir que el dispositivo hace en efecto lo que dice que hace, ¿no? Entonces se asume eso, se entiende que eso es un proceso que se tiene que pasar, ¿correcto? Entonces la investigación y el desarrollo es fundamental, los ensayos clínicos no van a desaparecer mucho menos, sino se tiene que probar esta tecnología para saber que sí, ¿no? Una vez que, y obviamente de ahí, en el mercado, la innovación ya en el mercado, uno tiene que ver cómo está el mercado aceptando esa innovación y cómo está el negocio para poder desarrollar más tecnología. Entonces, todo eso entra al índice global de innovación y tiene outputs como el conocimiento, la tecnología, cuántas patentes he sacado, ¿no? Cuántas patentes de innovación, cuántos modelos de utilidad he sacado, etcétera. Y todo eso también, o cuántos papers evidentemente también he sacado, todo eso tiene un índice, se mide y vemos qué países están mejor. Claramente estamos muy lejos en la región también, que está muy liderada por México y Chile, ¿no? A veces cada un año está Chile primero, otros México primero y viceversa, y de ahí nosotros que estamos muy lejos, ¿no? En el ámbito de la salud, con mayor razón, eso estamos lejos, ¿no? Y como región latinoamericana también estamos lejos de las grandes potencias como Estados Unidos, Asia y parte de Europa. Entonces, ¿qué tipos de innovación tenemos? Muchísimas, y tiene que ver básicamente con 3 tipos de innovación que nos ayudan a nosotros a darle una experiencia mejor al paciente, ¿no? Tiene que ver con la oferta, ¿correcto? ¿Cómo es el producto? ¿Cómo es la performance de nuestro producto? ¿Cómo, si ustedes deciden hacer telemedicina como un proyecto de innovación, entre otros, cómo funciona el sistema, qué tan usable puede ser para el paciente, etcétera, y cómo es la performance, se cuelga el sistema, no funciona la cámara, no conecta bien con la cámara, es parte, ¿no? Y tiene que ver con la experiencia, y es importante, sé que muchas veces en el ámbito público no lo tenemos en cuenta, pero sí es importante qué experiencia le das al cliente o al paciente como innovación, ¿no? Entonces, no se trata solo de ponerle una cámara, no se trata solo de que haya un super médico que en el Perú los tenemos y por mucho, sino también qué experiencia adicional le entregas a ese paciente para que él decida seguir usando tu servicio, ¿no? Porque si no, digamos, si nosotros seguimos teniendo servicios de telemedicina que no gustan a los pacientes, vamos a seguir teniendo grandes colas y grande cantidad de pacientes yendo a los hospitales y no yendo al servicio que queremos, ¿no? O sea, digitalizarlo. Y de ahí tiene que ver con la configuración, ¿no? El proceso. Yo siempre lo menciono, la tecnología o el uso de la tecnología en el desorden, lo único que hace es que el desorden esté tecnificado,
¿no? O sea, primero uno tiene que evaluar los procesos previamente, dónde están mis cuellos de botella, qué es lo que, por qué voy a usar una herramienta tecnológica. Muchas veces la tecnología no es la respuesta de todo. Podría haber algún otro componente que pueda ayudar a que eso se mejore, etc. Entonces, un buen análisis de procesos para ver la configuración o el tipo de servicio que voy a dar, la oferta que voy a dar que tiene que ser adecuada y la experiencia para que el paciente tenga un buen servicio, pero que también quiera volver, ¿no? Esas dos cosas son importantes. La Organización Mundial de la Salud ya, digamos, ya está hablando y hace bastante tiempo sobre el tema de la innovación en salud. Y ahí pues, ustedes pueden ver, no voy a leer todo, sobre a dónde debemos de apuntar, ¿no? Como país en la mejora usando tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno es las necesidades insatisfechas de las poblaciones vulnerables. Claramente son las poblaciones vulnerables las que necesitan de nuestra ayuda y necesitan de mayor inventiva de parte nuestra para poder llegar a ellas, ¿no? No vas a pretender que una persona viaje 5 días para atenderse. Necesitamos encontrar alguna herramienta, alguna tecnología, alguna innovación que pueda ayudar a que esa persona llegue a tener una atención de calidad. Agregar valor, ¿no? Eficiencia, eficacia, calidad, seguridad y accesibilidad. Y como pueden ver ahí en el cuarto punto, en todo el proceso asistencial, ¿no? O sea, desde la prevención, que muchas veces no nos enfocamos en ella, ¿correcto? La educación en salud propiamente dicha, prevención primaria, secundaria y terciaria, etcétera, ¿no? Promoción de la salud a nivel terapéutico, rehabilitador. Entonces, es en todo el proceso asistencial, desde la prevención hasta el tratamiento y hasta el tratamiento de las complicaciones también, ¿no? Cuidados paliativos, se puede hacer por telemedicina, etcétera, ¿no? Y obviamente esto tiene que estar enfocado en estos tres ámbitos importantes de la innovación, ¿no? La innovación científica, que tiene que ver con investigación y desarrollo, ¿no? Research and Development, ¿no? Qué tipo de tecnología vamos a usar, desarrollada y validada, con un impacto social, correcto, con un modelo de impacto social, pero que también busque un modelo de negocio acompañado. Si bien no se pretende que el Estado genere, digamos, superávits, ni genere márgenes en sus atenciones, pero sí hay de generar maneras de ser sostenibles, ¿no? Entonces, no necesariamente ser una innovación en negocio, sino una innovación en sostenibilidad también, ¿no? Cómo este proyecto, cómo esta iniciativa que nosotros tenemos como institución va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, como un proyecto institucional pasa a ser parte de la operación institucional. Y para que un proyecto pase a ser operación institucional, tiene que haber un modelo de sostenibilidad, ¿no? En el mundo privado eso es bien sencillo, ¿no? Porque es simplemente el costo que lo puedes cargar a alguna parte del paciente. Pero en el mundo público tenemos que ver cómo se puede dar la sostenibilidad de esa herramienta, de esa innovación. Es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo se mide el impacto? Evidentemente hay cosas, hay indicadores, hay muchísimos. Algunos de los que están aquí son importantes, que tienen que ver con el compromiso de los trabajadores de la institución. Como bien les decía, ninguna innovación va a funcionar si no hay una gestión del cambio, ¿no? Si no hay un cambio en los aspectos personales de la persona que llevan a tener, aspectos personales de los trabajadores que llevan a tener un cambio organizacional, ¿no? En la cultura organizacional. El liderazgo es sumamente importante, ¿no? Creación de nuevos puestos también, las tasas, y aquí ya vemos, digamos, 4 indicadores un poco más duros en la parte de gestión hospitalaria, de gestión de instituciones de salud, ¿no? Que tiene que ver con tasas de readmisión, ¿no? Número de personas que se tienen por emergencia, mortalidad, obviamente, ¿no? Y compromiso del paciente que tiene con satisfacción general de lo que ustedes están ofreciendo, ¿no? La tecnología ha cambiado todo nuestro panorama y la disrupción ya viene desde el 95 con la aparición de la WWW, ¿no? De la World Wide Web, ¿no? Del Internet como concepto, como uso, de sentarse y poder buscar páginas y poder encontrar información, ¿no? Entonces, hemos pasado del uso del Internet, correcto, hacia el uso del cloud, y ahora ya estamos usando cloud, Internet de las cosas, ¿no?
la analítica de datos, de grandes bases de datos, y eso obviamente nos pone a otro nivel de la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad es un tema fundamental el día de hoy. Recuerden que con telemedicina hay un pequeño cambio que es, a diferencia de la historia clínica electrónica, o del registro clínico de salud o electrónico, como quieren llamarlo, es una tecnología que está intramuro y controlada por todo el equipo de TI, de soporte, de seguridad dentro de la institución. Cuando hablamos de telemedicina, sobre todo si hablamos del médico paciente, y el paciente está en su casa, nuestro sistema ya sale, digamos, el software sale de nuestro control, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos ese control hacia afuera de la institución en la conexión con el paciente para que no se vulnere ningún tipo de seguridad y mucho menos los datos del paciente, que son sumamente importantes y tal vez de las cosas más importantes que tenemos ahora, ¿no? Es también importante tenerlo en cuenta en este momento, tener sistemas de seguridad. Ahora, el 70-80% de las veces que un sistema electrónico es vulnerado es porque es falla humana, porque no nos acordamos de nuestro password, porque le prestamos la computadora a todo el mundo, etc., ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, pero hay un 20% de veces que son por ciberataques, ¿no? Como el que sufrió hace no mucho una institución de seguros en el país, ¿no? En Latinoamérica en general. Es también importante tener en cuenta todos los términos de ciberseguridad y todo esto del blockchain, que ya lo tenemos, que ya se usa en otros ámbitos como la banca y cómo lo vamos a aplicar en el ámbito de la salud, ¿no? Las impresiones 3D, todo el tema que ahora se usa para prótesis, ¿no? Prótesis que tienen un montón de funcionalidades y que son de bajo costo o de bajo costo comparado al desarrollo tradicional de dispositivos médicos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se viene de aquí? Bueno, la nanotecnología, evidentemente, el uso de robots. Ya existe el Da Vinci para hacer cirugías a distancia, ¿no? Con sus temas, pero también ya existe eso, ya es como una telecirugía, ¿no? Entonces hay cosas que ahí van a llegar necesariamente y hay que adaptarnos a esos cambios. ¿Cuál es la tendencia actualmente? Es la inteligencia artificial, es de lejos la tecnología que va a revolucionar y que está revolucionando varios ámbitos del conocimiento y varios ámbitos sociales, y también va a revolucionar evidentemente la salud y ya lo está haciendo en muchos aspectos, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero eso es bien interesante ver cómo se va a usar, ¿no? Como les digo, la inteligencia artificial no va a reemplazar al médico, pero el médico que no la use no lo van a llamar, ¿no? Hay que adaptarnos a esos cambios necesariamente. De ahí viene el blockchain, tiene que ver con toda la parte de seguridad de la información y todo lo que tiene que ver con 5G, ¿no? Toda la tecnología 5G, la rapidez y todo lo demás. También están los drones, la robótica, ¿no? Y algunas otras cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada, etcétera, también, ¿no? Ya hay proyectos interesantes de realidad virtual para rehabilitación, y etcétera, ¿no? Hay muchas herramientas que pueden ayudarnos bastante a los cambios, ¿no? Los sistemas de voz que tienen ahora muchos, para los que si hay algún radiólogo o algún tecnólogo en radiología, ¿no? Estos sistemas de dictado de voz que tienen los PACS, los Reason PACS, ¿no? Donde ya el médico dicta y el software interpreta todo en un informe radiológico, ¿no? Obviamente cada vez va a ir mejorando, evidentemente, pero ahí ya tienes un tremendo valor agregado en poder ser tal vez más eficiente, ¿no? Los sistemas también de inteligencia artificial, que no es que detecten cáncer, no es que detecten tal cosa, sino detectan priorización, ¿no? Son softwares de inteligencia artificial que te ayudan a priorizar qué imagen vas a ver primero, porque él ha detectado que tal vez haya algo ahí que pueda ser de emergencia, más allá de los restos de exámenes que se han podido tomar, ¿no? Entre otros. Bueno, entonces, para hablar rápidamente de estos son nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías que ya se están usando en el ámbito de la salud como experiencia está en la Big Data, la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, la Big Data, ¿no? Nosotros, solo para que vean algunos números, se producen 12 terabytes de tweets por día, ¿no? Y ya estamos sobrepasando esos números bastante, ¿no? Y la velocidad y
5 millones de eventos por segundo, ¿no? De intercambio de eventos, entre interacciones dentro del Twitter. Variedad, más de 100.000 videos, etcétera, 350.000 millones de dispositivos de lectura al año, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es Big Data? Básicamente, como su nombre lo dice en inglés o en la traducción, ¿no? Un gran número de datos. Y esto se basa en las 4 Vs y en una quinta V también. El volumen, ¿correcto? Datos a escala. Entonces, de por sí los hospitales o las instituciones como las clínicas también generan muchísima información de salud, ¿no? Entonces, los métodos tradicionales de análisis de datos no soportan o no son los adecuados para justamente determinar qué más se puede hacer dentro de la organización, ¿no? Como data analytics, como business analytics, ¿no? Como inteligencia de negocio. De ahí la variedad. Normalmente estamos acostumbrados cuando hacemos un proyecto de investigación, un trabajo de investigación, usamos nuestras bases de datos con datos sumamente estructurados y también en una sola forma, ¿no? O sea, tratamos de que tengan números, que sean letras, etcétera. En este caso no. Muchas veces esos datos son videos, son señales, por ejemplo, un electroencefalograma, un electrocardiograma, son señales, correcto, señales eléctricas. Ese es un tipo de dato, de ahí tienes las imágenes médicas que tienen un tipo de dato, están en DICOM, lo que quieran, pero es un tipo de dato distinto. Y están los datos ya, digamos, más estructurados, que son los datos que uno puede llenar en una historia clínica electrónica, ¿no? De ahí está la velocidad, que ya vimos qué cantidad de datos se puede generar al día, etcétera, solo en una red social, que no es necesariamente la de mayor uso. Y la veracidad, ¿no? Muchas veces hay que también hacer controles de calidad que ese dato realmente nos sirva, ¿no? La veracidad en el dato en Big Data es importante, ¿no? Y algo que a mí particularmente todo lo que hago, que me apasiona muchísimo, es el valor del dato, ¿no? Cuidar el dato es sumamente importante porque es el activo más importante de una organización. Es tan importante que hay organizaciones que viven solamente de eso, ¿correcto? O sea, que se han hecho gigantes tecnológicos y gigantes en el mundo usando el dato como un valor, ¿correcto? Sin ir más lejos, Google es el gigante que es hoy porque consideró que su bien más preciado es los datos de los usuarios, ¿no? Y el comportamiento que tienen los usuarios al momento de usar su plataforma, ¿no? Y de ahí viene el concepto de plataforma, ¿no? Que es el que conecta a un usuario con un servicio, ¿no? Entonces, el valor del dato es importante y en salud lo es aún más. Por eso está el concepto de gobernanza de datos. Entonces, cuando uno tiene un proyecto de telemedicina y telesalud, o de historia clínica electrónica, o el proyecto tecnológico que ustedes quieran aplicar en el ámbito de la salud, tiene que ver con la gobernanza de los datos. ¿Quién es dueño del dato y en qué proceso es el dueño del dato? Correcto. Entonces, si es una historia clínica electrónica, ¿cuáles son los accesos que se le dan a los profesionales de salud, a los profesionales de TI, correcto, a los profesionales administrativos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gobernanza del dato? ¿Quién es responsable del dato en qué determinado proceso? Ese mapeo de gobernanza es fundamental para implementar proyectos tecnológicos y con un mayor énfasis en salud, ¿correcto? Porque por ley de protección de datos personales se sabe que el dato en salud es un dato sensible desde nacimiento, ¿no? Nace como un dato sensible. Entonces es importante tenerlo en cuenta también. Entonces, cuando uno ve qué tipos de datos tiene, están desde los estructurados hasta los no estructurados, está, como dicen, ¿no?, las tradicionales bases de datos, etcétera, hasta ya, digamos, el análisis de enfermedades de las historias clínicas electrónicas, el análisis de los sentimientos en las redes sociales, ya son datos semiestructurados, ¿no? Y de ahí ya tienen los videos, ¿correcto? Y otras cosas que son un poco más difíciles de analizar. Entonces puedes tener datos estructurados o semiestructurados y hasta data en real time, ¿no? Desde data que no necesitas que esté en tiempo real hasta data en tiempo real, que es la data más veloz, ¿correcto? Es lo que tú ves en el momento de un determinado usuario de tu servicio, ¿no? En este caso de salud. Entonces,
Si tienes un usuario que está conectado a un wearable, que está conectado a tu plataforma de telemedicina, significa que tienes data en tiempo real que se está generando de manera constante. Uno, la cantidad de información que generas es increíble, la velocidad a la que generas es mayor, pero el soporte que te da la atención en salud es infinito y muy preciado, ¿no? Muchas veces nosotros cuando tenemos la atención de un paciente tenemos la fotografía de él, ¿no? Lo vemos cada 6 meses, 4 meses o cada año respecto a su patología crónica. La diferencia con esto es que vas a tener su información en tiempo real durante todos los días, ¿no? Entonces vas a ver realmente si él está comportándose como tú le estás indicando, más allá de la parte farmacológica, ¿no? Cambios de estilo de vida, caminata, y todo eso como está. Eso también lo puedes ver. Entonces la Big Data en salud va a ayudar a prevenir enfermedades, de hecho ya lo hace, puede detectar factores de riesgo inmediatos y puede hacer una intervención ya, puede diseñar intervenciones para el cambio de comportamiento relacionados con salud, que es lo que más hay. Ahora actualmente, ¿qué es lo que tenemos para hacer esa Big Data? Cada vez es un poco complicado, ¿no? Porque normalmente tenemos registros en papel, historias clínicas en papel, los reportes epidemiológicos que se llenan en Excel y que se viajan a las DIRIs, a las DIRESAs, etcétera, y los sistemas de información fragmentados, ¿no? La Big Data va a nacer y va a explotar cuando los sistemas de información en salud de nuestro país estén absolutamente interconectados. Primero, desde el corazón de los sistemas de información en salud, que es la historia clínica electrónica, pasando por todo lo que ya está fuera de tus muros, ¿no? Los sistemas de información geográfica, las redes sociales, las herramientas de búsqueda, qué es lo que la persona compra con su tarjeta de débito, ¿no? Te dice que ya vive una dieta muy sana y de pronto ves que con la tarjeta de débito todos los días come comida chatarra, ¿no? Entonces tú después de un año lo ves y dices, oye, ¿por qué el paciente no está mejorando a pesar de que tiene un buen tratamiento y me dice que toma todos los días y en efecto tal vez lo hace, pero sigue teniendo malos indicadores de salud? Bueno, tal vez si tuvieras la data, que es lo que realmente está comiendo, podrías darte cuenta que ahí no tiene que ver con la parte farmacológica, sino tiene que ver con el cambio de estilo de vida, entre otros. ¿Qué es lo que nos va a permitir el Big Data con todos los smartphones, los apps en salud, los wearables? Nos va a permitir hacer una medicina personalizada, ¿correcto? Tener tantos tratamientos o tantos manejos como personas hay en el mundo, ¿no? Las redes sociales nos va a ayudar a tener una salud pública 2.0 porque nos va a ayudar a tener tendencias, riesgos y patrones que con Google Trends, cuando se hizo el Google Trends Flu, ya había dado visos de que eso se va a dar. Ya hay un proyecto en NIH, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, para hacer esto, para usar redes sociales como ya una herramienta de predicción de patrones y riesgos de salud con impacto epidemiológico, ¿no? De ahí telemedicina basada en el usuario, ¿no? Los sistemas de apoyo en la decisión clínica, ahora lo vamos a ver. Los ensayos más grandes, correcto, poder análisis genético, hacer medicamentos personalizados y predicción de epidemias, ¿no? Esto es muy rápido, eso tiene que ver con el 5G, nos va a ayudar a ser mucho más veloces, a tener menos periodo de latencia, a tener una tremenda posibilidad de estar interconectados de manera masiva, ¿no? No requiere infraestructura muy grande, necesitas celdas pequeñas, las ondas son mucho más llevaderas. Todo un concepto que nos va a ayudar a llevar a otro nivel la tecnología en salud, ¿no? De ahí el cloud computing, que seguramente ya se está usando en muchos aspectos. A veces la regulación no permite en todos los que nosotros quisiéramos, pero usar la nube es muy importante y muy interesante, ¿no? Y tiene que ver porque usa ya estándares, te permite usar estándares del inicio, es súper maleable, ¿correcto? Te puedes poner tu historia clínica electrónica en una nube, puedes poner el software de telemedicina en la nube también. No necesitas que sea el mismo proveedor, pero los puedes comunicar ahí arriba. Esto te permite mucha elasticidad. Puedes subir no solamente, como les digo, temas netamente o propiamente de salud, sino también de estilos de vida hacia arriba, wearables. Ahora existen un montón de dispositivos que tienen que ver con Internet de las cosas que pueden subir a la nube su información, ¿no? Te permite ser escalable, porque tú pagas tanto nube usas, ¿no? Entonces dices, oye, yo compro o alquilo, o compro un determinado número de terabytes para mi organización y me doy cuenta que eso ya no me es suficiente y puedes escalar rápidamente al siguiente nivel
porque la nube te lo permite, ¿no? Entonces, eso también, y el pago por uso, ¿no? Y eso es fundamental para poder escalar proyectos tecnológicos. Evidentemente, lo primero que uno piensa cuando usa el cloud o usa la nube es que te va a ahorrar costos. En efecto, es muy cierto en algunos casos y en otros no tanto, ¿no? En algunos casos no ayuda necesariamente a hacer cost saving. Sin embargo, tiene otras ventajas, ¿no? Te puede ayudar a mejorar la producción del staff, del equipo, a tener resiliencia operacional por la interconexión que se puede dar arriba, y le va a dar agilidad a tu negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque estas herramientas que están en nube, que son como Amazon, Microsoft o Google Cloud, te permiten también herramientas de agilidad y gestión, ¿no? Que te pueden hacer mucho mejor tu gestión de los tiempos y tu gestión organizacional. Entonces, ¿qué aplicaciones hay de inteligencia artificial? Esta sería de las últimas diapositivas. Bueno, se puede dar tanto en el ámbito del diagnóstico, correcto, en el ámbito terapéutico, en la regulación y administración y gestión de un establecimiento de salud. Eso para mí es muy importante porque eso tiene que ver con inteligencia de negocios, ¿no? Business Intelligence. Tiene que ver con, te puede ayudar a predecir cuántos reactivos usas al mes realmente en tiempo, o sea, tener en tiempo real tus datos de cuántos reactivos usas al mes, qué enfermedades son las que estás viendo, qué interacciones se han dado, etcétera, todo en tiempo real, y poder tomar decisiones de gestión basada en evidencia, ¿no? O sea, gestión basada en evidencia, no solo medicina basada en evidencia, sino también la gestión basada en ello, ¿no? Basada en datos. Eso es bien importante. Obviamente la gestión de la salud de las personas a gran escala también, con la parte epidemiológica, por supuesto, ¿no? Etcétera. Uno de los ejemplos para mí que más me gustan en lo que tiene que ver con inteligencia artificial en salud son los sistemas de soporte de toma de decisiones, ¿no? Los sistemas de soporte de toma de decisiones son parte, o pueden ser parte o no, de una historia clínica electrónica. Se sugiere que sí, y te ayudan a muchas cosas, ¿no? Te dan ayuda a recordatorios, ¿correcto? Alarmas, ¿no? Sugerencias diagnósticas y acceso a fuentes de información, ¿correcto? ¿En base a qué? A dos, y eso tiene que ver con Big Data por un lado y también con inteligencia artificial por otro. Al final, la inteligencia artificial se basa mucho en gran cantidad de datos para poder hacer predicción, ¿no? Es un aprendizaje supervisado o no supervisado. Entonces te ayuda y soporta la información de los pacientes, o del paciente en este caso, digamos, si quieres verlo desde el punto de vista individual, con toda la información del conocimiento existente médico en el mundo, ¿no? Entonces, combina ambos y te dice, estos dos medicamentos que tú le estás dando a este paciente pueden hacer una mala interacción, una interacción medicamentosa no favorable. Entonces, te puede ayudar a tomar mejores decisiones también. Entonces, ¿qué productos te dan? Como les decía, ¿no? Te dan sugerencias diagnósticas, acceso a fuentes, alertas, por ejemplo, ¿no? O que el cliente, perdón, el paciente no les dice a ustedes que es alérgico, durante toda la entrevista no lo ha hecho, pero como tienes una historia clínica electrónica que está interconectada en 5 sesiones anteriores, si él no lo recuerda, pero un médico reportó que sí tuvo una alergia a algún medicamento, tuvo una mala reacción a un medicamento, entonces tú lo vas a poder ver. Dices, oye, este medicamento a este paciente ya le ha hecho mal, ha tenido un ingreso de emergencia por el uso de este medicamento. Entonces, esos productos de salida basada en información del paciente, centrada en él, con lo que existe en el conocimiento, te va a dar estos sistemas de soporte de toma de decisiones. Entonces te dan recordatorios en el punto de cuidado, soporte para dosis de medicación, estas alertas, por ejemplo, el paciente es alérgico a un medicamento y el médico no lo vio o simplemente no le pareció importante. Esto, si es un paciente hospitalizado, le llega a la enfermera que va a hacer va a dar los medicamentos en ese momento, y también le sale la alerta a ella. También le puede salir la alerta a la farmacia sobre el medicamento en sí. Entonces hay varios sistemas de control que pueden ayudar a que este sistema mejore la atención del paciente directamente. Entonces son sistemas de soporte complejo, evidentemente, son sistemas expertos que muchas veces también toda esa información la cruzan y te pueden dar
algunos datos que no son relevantes, ¿no? Entonces, los software han ido mejorando, por supuesto, porque, por ejemplo, todos los medicamentos interaccionan con todos, pero cuando esa interacción es clínicamente relevante es cuando sale la alerta, ¿no? Te pueden salir 20 interacciones, pero te va a decir, no, la clínicamente relevante es esta, que tú la puedas ver. Te puede dar un display de información relevante, por ejemplo, si tú ves a un paciente y el IMC está muy alto, te puede decir, tú estás poniendo todos los diagnósticos, pues no has puesto que está obeso, ¿no? Pon que está obeso porque es importante ponerlo y también te ayuda, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y obviamente soporta el flujo de trabajo, ¿no? También tienen esa idea de ser un worklist interesante e importante, ¿no? Y estas ya son mis últimas 2 slides. Este es un modelo de telemedicina muy interesante, ya antes de la pandemia incluso, sobre la telemedicina a demanda, ¿no? Uno de los valores agregados de la telemedicina es ser rápido, ¿correcto? Ser veloz respecto a otros tipos de servicios médicos, ¿no? Porque los otros tipos de servicios médicos tienes que generar una cita, tienes que ir al establecimiento, tienes que esperar. Entonces la telemedicina demanda lo que te da la posibilidad es de el paciente en el momento que él lo requiera, en el momento que tiene la molestia, tiene una interacción médica en ese momento y que se puede definir qué hacer con él en base al conocimiento del médico que está recibiendo esa atención, ¿no? Entonces, está basado en las necesidades de los pacientes. Los pacientes quieren que se atiendan rápido, ¿no? Y seguramente muchos, a mí me ha pasado, muchos de ustedes también, se dan cuenta que el paciente quiere que lo atiendan rápido y que además que le resuelvan el tema, su tema de salud en ese momento, ¿no? Muchas veces eso no puede pasar. Pero si uno tiene una primera interacción con él rápida y donde uno puede definir que algo es o no es una emergencia para que el paciente pueda recorrer diferentes rutas, lo va a tomar como un gran valor agregado dentro de su atención, ¿no? Entonces, se puede hacer la interconsulta donde tenga que hacerse, se lo puede llevar a emergencia si es que tiene que hacer, se puede coordinar una ambulancia seguramente si es que se tiene que hacer, etc., ¿no? Como dice ahí, ¿no? Lo puedes tratar virtualmente o referirlo a un médico en persona, a un profesional de salud en persona, ¿no? Etc. Entonces, te da un valor agregado diferente, ¿correcto? Todo lo que tienes que ver con telemedicina necesita ciertos recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuáles son los recursos que necesitas? ¿Cuántas personas necesitas? ¿Qué tecnología? ¿Qué productos vas a usar? ¿Qué facilidad? O sea, ¿qué infraestructura, más allá de la infraestructura tecnológica, qué infraestructura física vas a necesitar? ¿Vas a usar un consultorio, etcétera, ¿no? En este caso no vamos a usar un sistema, una fórmula de cómo voy a generar dinero con ello, pero sí puede ser una fórmula de sostenibilidad y qué procesos son claves para poder hacer esta telemedicina a demanda. Ese es el framework que tiene el paper para la telemedicina a demanda, pero yo lo utilizaría para absolutamente cualquier proyecto tecnológico en salud, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Súmenle si quieres más scope, cuál es tu alcance como servicio, qué recursos claves yo necesito y qué procesos necesito para poder generar esta propuesta de valor. Este es un gráfico muy común de cómo se hace un proyecto que empieza desde la identificación de una necesidad hasta el escalamiento. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Siempre todo proyecto empieza de una necesidad, formar un equipo, ¿no? ¿Cuáles son mis KPIs de éxito, correcto? O sea, mis indicadores de éxito, que en este caso en salud siempre son clínicos, por un lado, los indicadores clínicos de mejora, o sea, la hemoglobina glicosilada en un diabético, hasta los KPIs de producción, ¿no? Cuánto produce un médico en determinado momento y cuánta calidad produce con el NPS, ¿no? O sea, cuáles son mis KPIs. Luego, obviamente, ver todo lo que es el parte del proceso, cómo preparo al equipo que va a usar mi sistema, y de ahí pensar, luego de la implementación, cómo este proyecto lo ingreso al quehacer diario de la institución, ¿no? Nuevamente, estoy hablando bajo la premisa y la base de que es una tecnología ya probada,
¿correcto? Entonces, ustedes identifican su necesidad y de ahí busco la solución, ¿correcto? No es al revés. No es que venga alguien a ofrecerles una solución y ustedes busquen cuál es el problema que hay que solucionar con esa solución, ¿no? Nunca funciona al revés. Siempre se parte de un problema y se encuentra la solución en el mercado. Y la gestión del cambio. No voy a hablar de esto, lo dejo ahí. Es importante para salud, si es un mensaje que me gustaría, o alguna conclusión, es los procesos de transformación digital, los procesos tecnológicos, los procesos de e-health o telemedicina, historia clínica electrónica, cualquier proceso o cualquier proyecto tecnológico en salud, además de la tecnología, por supuesto, que es importante y clave, tiene un componente de gestión del cambio, tiene un componente de personas. Y el componente de personas siempre, siempre es lo más importante. Nunca la tecnología, lo más importante son las personas. Y en este caso, nuestros usuarios finales, que pueden ser para la historia clínica electrónica y ese tipo de cosas, nuestros profesionales de salud, nuestra fuerza de salud, y nuestros pacientes, por ejemplo, para los wearables, el uso de apps, etcétera, nuestros pacientes. Tenemos que enfocar nuestras soluciones en ellos dos. Y si además tiene un valor agregado, por supuesto, en la parte de gestión, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Entonces tenemos 3 actores a los que tenemos que tratar como gestores de proyecto tecnológico en salud, 3 actores a los que tenemos que satisfacer. El equipo asistencial, los pacientes y el equipo administrativo, ¿correcto? Que tengan dashboards que te puedan ayudar a gestionar, etcétera. Todo eso es clave. Lo ideal es encontrar soluciones o buscar soluciones en el mercado o desarrollarlas si lo queremos, por supuesto, que tengan esos 3 focos, porque si no el proyecto no va a funcionar. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Nuevamente agradecer a la unidad funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia por la información. Muchísimas gracias y atento a cualquier pregunta si lo hubiera. Muchas gracias, doctor Miguel Sebastián Egobail Ayala, gerente regional de telemedicina de la institución Bupa Global Latinoamérica. La información compartida es muy valiosa para todos nosotros, en especial para el equipo de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia. Invitamos a los participantes, por favor, realizar sus preguntas a través de nuestro chat. Correcto, tenemos una pregunta de un participante. La consulta que hace es la siguiente. ¿Hay alguna implementación de cloud computing en instituciones del Estado para telemedicina? Bueno, que ahí sí, yo la verdad desconozco ese tema, si en el Estado se usa cloud para telemedicina. Seguramente, pero voy a responder en base a algunos temas, ¿no? Las tecnologías, cuando uno las usa, ¿correcto? Cuando uno compra alguna tecnología o adquiere una tecnología para un proyecto, hay que estar seguros qué tipo de servicio te van a dar. Por ejemplo, Zoom, donde estamos ahora, basa toda su tecnología en nube, ¿no? En cloud. Entonces, si nosotros estamos usando Zoom para hacer atenciones por telemedicina, estamos usando cloud indirectamente, ¿correcto? Porque al final, como les decía, Zoom es una plataforma que conecta A con B. Entonces, y Zoom usa cloud para manejar su infraestructura, ¿no? Entonces, sí, yo diría que la respuesta es no lo sé, pero es muy probable si es que la parte de la tecnología que usamos son soluciones comerciales como Zoom. Muchas gracias, doctor, por aclarar la consulta del participante. Tenemos una consulta que nos hacen llegar por interno. La consulta es, ¿cuáles serían los retos de la transformación digital en comparación a la actividad privada? Me imagino que es del reto del público al privado, ¿sí? Entendería que esa es la pregunta. A ver,
creo que los retos son exactamente los mismos, ¿no? O sea, yo creo que no hay mucha diferencia en qué es lo que buscamos en el mundo privado y en el mundo público en cuestiones de transformación digital. Pensando que la transformación, pensando que la transformación digital como concepto de mejora de procesos en base a la tecnología, ¿no? Entonces sí, yo creo que los retos son exactamente los mismos. El cambio de cultura organizacional, seguramente en el mundo privado se puede dar más fácilmente porque pues, son organizaciones que para tener cierto tipo de certificaciones, para tener ciertos, por ejemplo, en salud, ¿no? Si tú quieres tener el Joint Commission, tienes que tener algún componente de transformación digital, tienes que tener componentes digitales, tienes que tener un montón de cosas para poder tener un Joint Commission, ¿no? O sea, una certificación Joint Commission que la mayoría de clínicas en el mundo privado trata de tener, ¿no? Para poner ahí el logo de que están aprobados por Joint Commission. Entonces, es una manera indirecta de acelerar tu transformación digital o el uso de tecnologías, ¿no? También el HIMSS, por ejemplo. El HIMSS es la organización que te dice qué tan digital es una clínica, es un hospital, ¿no? Va del 1 al 7 y el HIMSS 7 significa que eres cero papel. Entonces, si eres un HIMSS 7, cero papel, obviamente también te da un valor agregado hacia tu usuario final, que son los pacientes, ¿no? Entonces, tú al paciente le dices, yo soy 100% digital, soy cero papel, puede ser que ese sea un valor agregado que él considere importante para atenderse contigo. Entonces, o sea, existen algunos aceleradores que te puede hacer que tú aceleres tu transformación digital. En el mundo público, bueno, también, ¿no? O sea, ahora ya existen varios temas que te hacen que seas más digital o no. Por ejemplo, a mí, sé que no es lo más agradable pagar impuestos, ¿no? Pero a mí me encanta la plataforma de la SUNAT, me parece amigable dentro de todo, me parece que te soluciona mucho, no tienes que ir hasta la SUNAT a hacer tu declaración de impuestos, sino todo ya está ahí, además están todos tus datos ahí, las facturas, las no sé qué, todo está en la plataforma y está súper interconectada. De ahí si vemos el UX, seguramente si alguien que es experto en experiencia de usuario no le va a gustar mucho, pero a mí me encanta, ¿no? O sea, me parece que te soluciona la vida en un tema sensible como son los impuestos, ¿no? Entonces, y ya estás totalmente informatizado y ya está. Entonces, los retos son los mismos. La gestión del cambio es un reto importante, fundamental, eh, y lo otro es la decisión de los líderes, ¿no? Creo que si tú tienes esas dos, ya lo demás decanta mucho más fácil, ¿no? Puedes comprar, puedes desarrollar, puedes adoptar, ¿no? Eso depende de ti. Hay una pregunta más antes de que si en Bupa, como integran en Perú, historia clínica de los sistemas de proveedores de laboratorios y sistemas administrativos como facturación, es algo que yo no puedo responder por cuestiones de mi trabajo. Pero lo que sí puedo responder es que sí tenemos soluciones tecnológicas para todo ello, ¿no? Y tratamos de ser lo más interoperables posibles justamente para que la experiencia del usuario sea completa. Leo, si quieres, prende tu micro. Al doctor Leonardo le podemos dar Sí, acceso para que pueda participar. Sí, gracias. Comentaba que sobre la pregunta de experiencia de cloud computing, en el INS tenemos una solución robusta de cloud computing donde durante la pandemia migramos todos los sistemas de laboratorio a la nube, donde nos ha permitido, por ejemplo, escalar nuestros sistemas y responder a la gran cantidad de consultas que habían por el tema de COVID, ¿no? Normalmente nuestras consultas mensuales eran pues de 10.000 o 20.000, y durante el COVID hemos tenido que tener respuestas más de 30 o 40 millones de consultas al mes, ¿no? Entonces, sin la computación en la nube, sin el cloud, era básicamente imposible, ¿no? Simplemente hubiera colapsado nuestros sistemas. Entonces, es algo interesante y también para los procesos, por ejemplo, de genotipificación. Gracias a la nube podemos contar con gran cantidad computacional
para poder hacer la identificación de los genes. Antes nos demorábamos 5 días en hacer ese proceso para la identificación de los genes, pero gracias a la computación en la nube, esto lo podemos hacer en 5 horas, ¿no? Hemos pasado de 5 días a 5 horas. Y sin sin estas soluciones cloud simplemente era prácticamente imposible porque tenemos que instalar o implementar un nuevo data center que no solamente cuesta millones, sino también probablemente años en implementar. Muchas gracias, doctor Leonardo, por los comentarios y su intervención. Sin más preguntas por los participantes, doctor Miguel Sebastián Eguavil, agradecemos su excelente participación en este día tan especial para el equipo de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia, que estamos celebrando el 6º aniversario de su creación. También agradecemos nuevamente al doctor Leonardo Rojas Mesarina, quien nos apoyó con la ponencia sobre impacto de telesalud en el Perú. Muchas gracias a nuestros invitados de honor que hicieron posible estas 2 ponencias tan importantes en este día, que es la ceremonia por el aniversario de Telesalud y Telemedicina de nuestro Hospital Cayetano Heredia. Muchas gracias, doctor Miguel Sebastián. Esperamos contar con su participación en una nueva oportunidad.